Buenas tardes, soy Adriana Aranda, médica staff del Servicio de Ultrasonido y Valvulopatías. Invito a la mesa ya están todos, a la doctora Mirta Díez, jefa de insuficiencia cardíaca del Instituto, Lucrecia Burgos, staff de insuficiencia cardíaca, el doctor Cura, jefe de hemodinamia, la doctora Kuznir, jefa de tomografía, el doctor Navia, jefe de cirugía, todos los jefes me tocaron. El doctor Pislaru, nuestro invitado, gusto, y el doctor Ordóñez del servicio de hemodinamia. Presenta el caso clínico la doctora Ana Escapavento, que es nuestra jefa de residentes de cardiología. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el caso que es disparador. Se trata de un paciente masculino de 48 años que como único antecedente tenía dislipemia como factor de riesgo cardiovascular. El contacto con el instituto fue a través de los consultorios de forma ambulatoria. Él acudió para un control y se encontraba sintomático. Al examen físico, como único dato positivo que le llamó la atención al médico que lo atendió, es que presentaba un soplo diastólico en foco aórtico sin irradiación de intensidad 2/6 y venía medicado únicamente con rosuvastatina 40 miligramos. Como estudios complementarios, se realizó inicialmente un ecocardiograma transtorácico. Bien, acá en el eco transtorácico vemos un ventrículo izquierdo que aparenta estar un poco dilatado. La válvula aórtica tiene un poco de engrosamiento y fibrosis de la válvula y hay un déficit de coaptación que genera un jet de regurgitación que se origina centralmente, donde vemos que es un jet ancho que ocupa casi todo el tracto de salida con un flujo de convergencia que lo vemos así a simple vista y una vena contracta aumentada grande. Los diámetros diastólicos fueron de 71 milímetros, el diámetro sistólico de 48 milímetros que corregido por superficie corporal dio 22,8 milímetros por metro cuadrado y la aorta estaba ligeramente dilatada midiendo 47 milímetros a nivel de los senos de Valsalva, que corregido por superficie corporal le daba 22 milímetros por metro cuadrado, y la aorta tubular de 42 milímetros. La próxima. En el eje corto vemos que la válvula aórtica es una válvula bicúspide con una fusión entre la valva coronariana izquierda y derecha. La próxima. Y aquí vemos una imagen de 4 y 2 cámaras del ventrículo izquierdo, donde claramente se lo ve dilatado, con los espesores parietales un poco aumentados y cierta disminución de la contractilidad, lo que dio una fracción de eyección del 57%. Entonces estamos acá, y bueno, la siguiente, como signos de severidad de la insuficiencia aórtica, además de las características del ancho del jet y la vena contracta, que tiene flujo reverso en la aorta descendente y en la aorta abdominal. Entonces estamos frente a un paciente con diagnóstico reciente de una insuficiencia aórtica severa, no tenemos seguimiento y acude al consultorio absolutamente asintomático. Entonces la pregunta es, si alguien quiere responder, ¿qué hacen con este paciente en el consultorio? Si francamente tiene indicación inminente de cirugía o es un paciente que podemos seguir estudiando y viéndose esa falta de síntomas es real o hay algún signo subclínico de disfunción ventricular. ¿Alguien se anima? Florencia, ¿qué haces con este paciente en consultorio? El micrófono. Bueno, principalmente, como habíamos hablado anteriormente, creo que el strain dentro de estos estudios sirve y si no, como siempre decimos, no le creemos al paciente que no tiene síntomas hasta que no le hacemos un ecoestrés. Así que yo avanzaría con un ecoestrés. Bien, y aprovecho a preguntarle al doctor Pislaru qué valor le da al strain en estos pacientes. So strain is very important. Remember that when you have a ventricle that's enlarged, you would expect a little more higher value. So don't believe that minus 18% will cut it for everybody. So once you have valvular regurgitation, whether that be aortic or mitral, and the ventricle gets big, your strain actually needs to be a little larger to be normal. For the patient, I really am good friends with the surgeons.
even if it may not come across like that, but this patient, I'm looking at his end systolic diameter, it's 48. If you index to the body surface area, it's 22.8. So that's a tad too large for me. So unless you think this is an athlete who has a dilated left ventricle not because of his aortic regurgitation, but because he runs marathons or climb mountains or whatnot, unless that's the situation, I would seriously think about sending the patient to surgery. Bien, o sea, este paciente va directamente a cirugía, entonces no le damos la oportunidad de un seguimiento clínico, ¿no? Doctor Navia, ¿qué haces con este paciente si te llega al consultorio? Lo mando a ustedes. Bueno, entonces lo mandás para seguimiento clínico. No, yo creo que el ecoestrés sería, por los diámetros y la fracción de eyección, está bastante razonable pensar que está cerca de cirugía. 45 años asintomático, bueno, me gustaría una prueba de esfuerzo para ver cómo se comporta, eso seguro. Bien, si la prueba de esfuerzo es normal, Mirta, ¿qué te parece una fracción de eyección de 57, 55 en la insuficiencia aórtica severa? A mí me parece que este paciente, como coincido con lo que dijo el doctor Pislaru, tiene unos diámetros y volúmenes que ya están francamente incrementados y una fracción de eyección de 55 que si bien muchas guías cortan en 50, ya sabemos que 55 también hay estudios que muestran que sería un determinante pronóstico. Y un tema que me parece importante es que si a mí me llega, yo no lo medicaría y lo mandaría al cirujano o lo mandaría al jardín, por lo menos. O sea, lo que me parece un concepto importante es que no hay ninguna evidencia que el tratamiento médico permita retrasar la evolución de la insuficiencia aórtica. Entonces es fundamental no demorar al paciente con medicación que no le va a modificar el pronóstico. ¿Cómo seguimos, Ana? Bueno, nosotros le hicimos como siguiente estudio una resonancia, que lo que podemos ver acá es en el primer video, que es una secuencia de cine en un eje corto, que se puede ver la válvula aórtica bicúspide con un RAFE anterior y que la apertura se encuentra conservada. En el siguiente video se puede ver una secuencia de cine también en un 5 cámaras donde se puede ver la insuficiencia aórtica, que es de grado significativo, y también es una buena vista para ver función ventricular. Y en la última imagen, en el tercer video, se puede ver un barrido en eje corto donde se ven ambos ventrículos de ápex a base, que también sirve para ver volúmenes, masa y función ventricular. Acá podemos ver una secuencia de realce tardío con gadolinio, que tenemos 5 cámaras, 4 cámaras y 2 cámaras, y abajo en un eje corto que no presenta realce tardío con gadolinio este paciente. Acá es una secuencia en geografía de aorta con contraste, que como sabemos hay que correlacionarlo con la angiotomografía, que lo hicimos y los valores coincidían. Y un poco para resumir, la información que nos brindó la resonancia magnética cardíaca es que la función ventricular era del 59%, que los volúmenes estaban aumentados y los espesores conservados, con un volumen de fin de diástole indexado superficie corporal de 156 mililitros por metro cuadrado y de fin de sístole de 65 mililitros por metro cuadrado. Que no presentaba realce tardío con gadolinio, que la raíz aórtica se encontraba dilatada con un valor interseno de 47 milímetros y que presenta una válvula aórtica bicúspide con un RAFE anterior, con una insuficiencia aórtica central moderada severa y con una fracción regurgitante del 33%. Acá queríamos preguntarle a Paola si nos puede contar un poco qué aporta la resonancia en esta patología. Bueno, muchas gracias. Quédate, Ani. ¿Las pasamos, ¿crees? Bueno, de alguna manera quedó ilustrado con el caso clínico. Como la doctora Castro me dijo que tenía que resumir esto en 2 minutos, voy a tratar de dejar el concepto claro, digamos, de cuál es el aporte de la resonancia basada en sus fortalezas como método de imagen complementario, que siempre que esté disponible pensamos que es un estudio integrador, porque empezamos el análisis mirando la anatomía valvular en forma directa con las secuencias de cine para caracterizar la válvula, si es bicúspide, tricúspide, el fenotipo, eso es con valoración visual. Después tenemos la posibilidad de reconfirmar la severidad
con la secuencia fundamentalmente, como vemos a la izquierda arriba, de contraste de fase, que son secuencias que nos permiten determinar el flujo, realizar curvas de flujo en el tiempo y de las derivadas de dichas curvas sacar volumen y fracción regurgitante, que se correlaciona con el grado de severidad de la patología. Y lo mismo cuando ponemos en el contraste de fase en la aorta descendente, determinar el flujo holodiastólico reverso en aorta descendente, que está ampliamente validado como patrón de severidad. Fundamentalmente y basado en la capacidad de determinar volúmenes y función ventricular, además de la masa, que es la fortaleza del método por su gran reproducibilidad, nos habla de la repercusión cardíaca, ¿no? Y el impacto en el remodelado ventricular de, este paciente, de los pacientes con insuficiencia aórtica significativa. Y además, a través de las secuencias de realce tardío de gadolinio, poder determinar la presencia de fibrosis. Con realce tardío determinamos fibrosis focal y con técnicas un poco más avanzadas como el T1 mapping podemos detectar fibrosis difusa, que podría ser un paso anterior a la detección de fibrosis focal. Y todos estos son parámetros que tienen impacto pronóstico en los pacientes con insuficiencia valvular aórtica significativa. Además, como las guías nos hacen hincapié en que tenemos que tener en cuenta los diámetros de la aorta para determinar el tipo de cirugía y el momento de la cirugía, digamos, sabemos que en un estudio integrado terminamos con la angiografía de aorta, que nos va a dar datos anatómicos certeros, descartar la presencia de coartación y medidas fidedignas de la aorta también, todo en el mismo estudio. Entonces, sí, en la siguiente tratamos, en función de las fortalezas del método y la revisión de la bibliografía, digamos, de expresarles en este cuadrito, digamos, cuáles son los valores con los que nos podríamos quedar, que tienen impacto pronóstico en nuestros pacientes. Un poco la doctora Díez lo comentó recién, digamos, después de grandes estudios con tomografía, con resonancia y con ecocardiografía, entendemos que los volúmenes podrían ser tan útiles o más como los diámetros para evaluar el remodelado ventricular y tenderían a ser un poco menores que los que están hoy en las guías como recomendados para intervención, y nos quedamos con estos valores de punto de corte que se vio que había una asociación significativa con eventos a largo plazo, que son 43 mililitros por metro cuadrado para volumen de fin de sístole y 109 mililitros por metro cuadrado para el volumen de fin de diástole. La fracción regurgitante determinada por estas secuencias de Q-flow que comentaba anteriormente se correlaciona con parámetros de severidad en un punto de corte de 33%. El flujo holodiastólico reverso determinado por resonancia nos permitió recategorizar en un estudio importante hasta el 45% de los pacientes que tenían una insuficiencia moderada severa por ultrasonido, con lo cual también es un parámetro útil de severidad. El realce tardío en el subgrupo de pacientes con válvula aórtica bicúspide se vio que era más frecuente la presencia de realce tardío que en los que tienen tricúspide, y que independientemente de que la insuficiencia sea moderada a significativa, tenía valor pronóstico en forma independiente, se asoció con eventos, entonces es un marcador útil en este grupo de pacientes. Y en general, tener realce tardío gadolinio implica peor pronóstico en estos pacientes. Aquellos que fueron a reemplazo valvular disminuyó la mortalidad en forma significativa. Y como dijimos antes, el índice de volumen extracelular, que es una expresión de fibrosis difusa, que podría ser un paso previo a la presencia de fibrosis focal, se ve aumentado en forma correlativa con el grado de insuficiencia y la necesidad de cirugía de estos pacientes. Entonces, para concluir, pensamos que siempre que esté disponible es un método que complementa la valoración de estos pacientes y que nos aporta datos que confirman el diagnóstico y que tienen valor pronóstico y nos pueden ayudar en la toma de decisiones clínicas. Muchas gracias. Gracias, Pau. Bueno, un poco en la insuficiencia aórtica a veces nos pasa que los pacientes que tienen una fracción de eyección que está entre 50 y 55, les indicamos la cirugía porque sabemos que van a mejorar, pero no todos mejoran, ¿no? Y a veces incluso empeoran en el posoperatorio. Así que un poco era preguntarle a Lucrecia qué pasa con estos ventrículos que a veces no mejoran a pesar de todo esto. Bueno, muchas gracias, doctora. Acá, ahí se escucha perfecto. Bueno, esta es una pregunta que nos realizamos muy frecuentemente. Acá estamos frente a un paciente que tiene disfunción ventricular, insuficiencia aórtica severa pura,
y entendemos que no tiene enfermedad coronaria asociada ni tampoco una miocardiopatía concomitante que pueda explicar su disfunción ventricular. Acá lo intentemos como algo puro. Entonces acá la pregunta es ¿cuáles son aquellos factores que nos asocian a una mejoría posterior a una intervención? Como todo en la cardiología no se explica por un factor único, se explica por múltiples factores. Estos factores no son al azar, no son fisiopatológicos, sino son variables que se asocian en el mundo real, en grandes estudios observacionales, en aquellos pacientes que se intervinieron y posterior a la cirugía no han mejorado. Uno de los más, creo que intuitivos, es de dónde viene el paciente, es la fracción de eyección ventricular de base. Cuanto más baja es la fracción de eyección, menos son las probabilidades de recuperación posterior a la intervención, y cuando digo intervención, hablo de cirugía en este caso. Posteriormente, las dimensiones y los volúmenes. Las doctoras ya estuvieron hablando mucho cuáles son los diámetros, los volúmenes y cuáles son el diámetro sistólico ventricular izquierdo indexado, que son aquellas variables que son más fuertes al pronóstico de remodelado reverso del ventrículo luego de la cirugía. Algo que ya sabemos, y creo que en un momento hubo una duda, es si se asocia a la morfología de la válvula, es decir, tengo peor pronóstico luego de una cirugía si tengo una válvula bicúspide o una tricúspide. Sabemos que el remodelado reverso, la recuperación miocárdica, es independientemente de la morfología de la válvula. Y algo que me gustaría mostrarles en la imagen superior izquierda es que podemos ver que la recuperación del miocardio es claramente inferior en la insuficiencia aórtica. En el box plot de la izquierda podemos ver cómo cambia la FEBI luego de una intervención de un reemplazo valvular aórtico por estenosis aórtica, y a la derecha podemos ver cuánto recupera la fracción de eyección luego de una insuficiencia aórtica, con lo cual podemos ver donde hay una clara diferencia. Y después algo que es un poco más atractivo y algo un poco más contemporáneo, donde ya se sabe que hay una miocardiopatía valvular asociada a la insuficiencia aórtica. Ya nos comentó Paola, donde tenemos que la resonancia magnética para la caracterización tisular. Acá abajo a la derecha pueden ver un corte histológico, que claramente es algo que no hacemos en la práctica cotidiana, pero acá lo que está demostrando es que hay una disfunción miocárdica celular que se correlaciona con la extensión de la fibrosis, y eso cómo la podemos ver con lo que nos comentó Paola con el grado de fibrosis miocárdica. Entonces, ¿qué es lo importante acá? El remodelado reverso. En términos conceptuales hay muchas definiciones. Acá lo importante es cómo se recupera el miocardio en relación de disminución de los diámetros y mejoría de la fracción de eyección luego de una cirugía de reemplazo valvular aórtico, una insuficiencia aórtica. Por suerte esto ocurre en la gran mayoría de los pacientes, es decir, no es un problema cotidiano. El 86% de los pacientes que son operados a tiempo recuperan la función ventricular de la cirugía, pero hay un 14% que no. Y este fenómeno se asocia independientemente con mayor riesgo de eventos. Es un poco también el subrogante. Pacientes con más fibrosis, con peor función ventricular, con mayores diámetros, menos chance de recuperar la función ventricular, y esos pacientes tienen mayor tasa de mortalidad en el seguimiento. Algo importante que creo que me gustaría enfatizar en este slide, que son cortitas, es básicamente que los pacientes tradicionalmente se conoce que la insuficiencia aórtica severa es de larga duración, que los pacientes pueden estar en largo tiempo en periodos de seguimiento, pero algo importante es que los pacientes, aún cuando están asintomáticos, puede haber un remodelado adverso, es decir, que se dilaten y que caiga la fracción de eyección. Tal es así que las guías hacen una recomendación bastante estricta de cuál es el tiempo de seguimiento. Los americanos dicen de 6 meses a 1 año, los europeos de 3 meses a 6 meses, pero algo que es importante, que hay una nueva recomendación americana, que cuando la fracción de eyección empieza a caer fuera de los rangos quirúrgicos del 50-55 que comentábamos previamente, o los diámetros empiezan a aumentar, si el paciente es de un bajo riesgo quirúrgico, puede considerarse la cirugía. Entonces, para cerrar unos mensajes en relación al tratamiento médico, todos conocemos cuál es el tratamiento médico dirigido por las guías, los ARNI, betabloqueantes, antagonistas de los receptores mineralocorticoides y los SGLT2, y Mirta ya nos anticipó que no hay recomendaciones específicas para esta subpoblación, y básicamente esto es por 2 motivos. Uno es que estos pacientes se excluyen de los ensayos clínicos, porque acá el tratamiento va a ser reparar la válvula, reemplazar la válvula, intervenir sobre ella, no darle tratamiento modificador de pronóstico en la insuficiencia cardíaca. Pero ahora sí, una vez que yo reemplazo la válvula y el paciente claramente no mejora, no tiene ese remodelado reverso que tanto buscamos, esta población se encuentra subrepresentada en los estudios clínicos. Por ejemplo, en el estudio Paradigm no representa ni el 2% de las miocardiopatías valvulares, de un pequeño población son las insuficiencias aórticas, y en el Emperor Reduce, un poco más contemporáneo, el 5%. Con lo cual, esto se traduce que no hay recomendaciones, y el mensaje más fuerte es que el tratamiento médico dirigido por las guías no deben temporizar la decisión para la intervención. Entonces, ¿en quiénes pacientes tenemos que considerar esta cuádruple terapia que tanto venimos hablando en los últimos 4 años? Básicamente, en aquellos pacientes luego de una intervención que no presentan remodelado reverso, que continúan con 40-38% de fracción de eyección, en clase funcional 2, y acá es cuando trabajamos en conjunto ambos servicios para poder mejorar el pronóstico del paciente. Y hay un ensayo muy interesante que probablemente estemos hablando en el próximo simposio, es el ensayo RRR, que son aquellos pacientes que se van a hacer una intervención en la válvula aórtico mitral por regurgitación, se compara sacubitril
solo valsartán sobre valsartán y se ve cuál es el remodelado reverso en estos pacientes. Muchísimas gracias. Gracias, Lucrecia. Y un poco la pregunta para Mirta y para Lucrecia es, vos dijiste claramente en el posoperatorio, si no mejoran y si están en clase funcional 2 o más, tratarlos. Pero a veces vemos que estos pacientes no mejoran, pero están completamente asintomáticos. Uno les hace una prueba funcional posoperatoria y tienen una buena capacidad al ejercicio. ¿A esos pacientes también hay que tratarlos? ¿Los tratamos con las 4 drogas? ¿Cómo empezamos? Es una pregunta con muy poco nivel de evidencia, ¿no? Porque si nosotros partimos de un paciente ya operado que quedó con disfunción ventricular asintomática, nosotros los tratamos. A esos pacientes los tratamos porque entendemos que parten de una patología estructural definitiva. No es que tienen riesgo, sino que ya tienen una alteración estructural y la medicación claramente mejora la evolución, enlenteciendo la progresión hacia la mortalidad y la hospitalización. Así que entiendo las limitaciones de la evidencia, pero nosotros los tratamos con las 4 drogas. Sí, con la progresión que realizamos habitualmente. Vamos a empezar con 2 y después, pero vamos a intentar el tratamiento médico óptimo. Ok, bien. ¿Cómo seguimos entonces? Bien, entonces creo que están todos de acuerdo en que este paciente en particular lo mandaríamos a cirugía. Entonces, ¿qué estudios prequirúrgicos, más allá de los tradicionales de Doppler, ver las coronarias y demás, en cuanto a evaluación valvular, ¿no? Y la pregunta es para el doctor Pislaru, ¿cuál es la importancia de identificar el mecanismo de la insuficiencia aórtica para ver qué tratamiento quirúrgico le podemos ofrecer al paciente? I think so there was no translation, but I think I understood what you said. So I think the most important part to decide when you have the aortic regurgitation patient who's relatively young, like this patient, is to ask yourself whether the valve can be repaired. That would be an important thing. And if you have experienced surgeons who can do that, that would be the preferred treatment in such a patient. So you do the ascending aorta and you repair the valve and be done with that. So I think that's important. Obviously, if you can get the coronary anatomy, that's going to be important because that may impact on what you do. But other than that, I think once you have severe aortic regurgitation or dilated left ventricle, you just put it in the hands of your surgeon, and the surgeon will go and figure it out. Daniel, ¿qué estudio te interesa hacer para ver el mecanismo de la insuficiencia? Acá vimos que, tenía una raíz de aorta de 47 milímetros, una válvula bicúspide y un jet central. Entonces, el mecanismo me lleva a pensar que probablemente la aorta esté jugando un papel en esto. Entonces, ¿tenemos que intervenir con estos diámetros o puedo tratar la válvula sola? Bueno, hay que ver un poco en el campo operatorio la calidad de la aorta, la superficie corporal del paciente y la relación de intersenos, la medición que hacen ustedes a veces en quirófano es más o es menos. A veces tomamos decisiones en base no al diámetro, sino al espesor de la aorta, de la pared aorta. Los bicúspides suelen tener aortas muy finitas con diámetros normales o al revés. Bien, obviamente el transesofágico, pero lo hacemos en quirófano. A veces te lo pedimos a vos para ver si hay índices de reparabilidad, la no presencia de calcio, si hay un jet excéntrico sabemos que hay prolapso. Bueno, todas esas cosas suman, aunque a veces lo hacemos en quirófano de rutina, antes y después de las reparaciones. Así que yo en principio con esta información lo discutiríamos y seguramente al ser un jet central parece ser que hay una dilatación del anillo que es muy frecuente en los bicúspides como mecanismo de dilatación y de insuficiencia, ¿no? Bien. Bueno, entonces, Fernando, perdón. Comentario. Este paciente, si viste los diámetros aórticos, la verdad que está ahí en el límite. No sé si pasó por alto en la evolución, pero creo que es muy importante en estos pacientes averiguar historia familiar
y me parece que hay muchos pacientes que están ahí. Es muy interesante hacer estudios genéticos, porque aun cuando los diámetros no sean para recambiar la aorta, un paciente en que se detecta mutación genética es un paciente al que yo le cambiaré la aorta independientemente de los diámetros. Bien, gracias Fernando. Entonces a este paciente le hicimos como estudio preoperatorio un eco transesofágico, donde vemos acá imágenes del eje corto de la aorta. Es una válvula que tiene un poquito de fibrosis en los bordes, pero en sí no se ve calcio, no se ven las valvas engrosadas, un RAFE que parece ser el que está generando ahí la falta de coaptación en el centro, y obviamente la aorta, la próxima, la aorta que estaba ligeramente dilatada y con una raíz un poquito asimétrica, y una aorta tubular también ligeramente dilatada. La próxima. Una imagen tridimensional donde vemos claramente la fusión de las valvas, la próxima. Y estas imágenes más nuevitas, que aprovecho al doctor Pislaru para preguntarle cuál es el valor o qué aportan estas imágenes de transluminación y de Glass en el eco 3D. So the 3D, the three-dimensional imaging of the aorta is hard. So I was looking at your pictures. I thought this is beautiful. So well, very well done. Congratulations. It's awesome. So I started using the transillumination for several things. I find it that actually the rendering of the leaflets is better on the glass view, that transparent view. If you dial down the transparency, you will have very good rendering of the leaflets. And the second thing that's good with these, if you use the transillumination with color, it's going to show you the relationship between the anatomy and where the jets happen. Sometimes you have prolapse of the conjoint cusp, and that can be the mechanism. Sometimes you can have fenestration along the coaptation line. So if you're really careful, you can pick up on those things. You can see like a double contour on the 3D. That's going to be probably more of a fenestration. Bien, nos ayuda más a definir bordes y a definir orificios y demás, o sea que aporta al diagnóstico. Así que bueno, con estos datos son los que le aportamos al cirujano, y en la mesa entonces quirúrgica deciden si esta válvula se puede preservar o no. Así que lo invito al doctor Navia a contarnos cómo trabaja sobre ello. Esta es una imagen de los, no me acuerdo si es de este paciente, pero bueno, básicamente para que ustedes vean, esto es el RAFE que a veces está muy presente, muy calcificado. Esta es toda la leaflet. Lo hemos hecho en algunas oportunidades, no muy frecuente, tratar de resecar el RAFE. A veces hay un plano de clivaje que uno lo puede resecar, y una vez que reseca uno ese RAFE, gana movilidad de la válvula. Y la idea básicamente es tener esta imagen final donde resecamos el RAFE y bueno, tenemos la coaptación de las dos leaflets. Ahí seguramente la voy a empezar a mover para que vean que tiene cierta movilidad, ganó cierta movilidad. Eso está bueno. Es decir, a pesar de tener el RAFE que se sacó, sacando el RAFE queda con buena movilidad, y eso nos permite tener elasticidad y apostar a un resultado adecuado. La imagen que nosotros buscamos es esta. Que tengan las dos leaflets coaptándose a la misma altura. Podemos poner varios puntos, técnicas hay muchas, pero ese es el objetivo. La calcificación esa que vos estás sacando, ¿no? Y que hace que se empiece a movilizar mejor la válvula y que coapte, ¿después no vuelve a formarse con el paso de los años? Bueno, sí, es probable que sí. Queda todo muy despulido ahí. Hemos hecho, no sé, creo 60 cúspides reparadas así. Y también hicimos algunas plásticas. Está descrito que estas reparaciones de válvulas bicúspides tienen tendencia a una estenosis aórtica en el suelo bajo. Porque, bueno, son tejidos anómalos, los toqueteás, queda el tejido despulido. Tuvimos que reoperar un paciente a 8 años de una preservación valvular que vino con una estenosis aórtica por válvula bicúspide. Así que eso existe. Pero indudablemente siempre esto, por ahí eso es un exceso, diría yo, no de todos los casos, todos los días. Pero siempre es mejor, si tenés la imagen del otro lado, quedarte con tu válvula, no poner una prótesis, sobre todo en gente joven. Entonces, ¿Y anillo le ponen? bueno, sí, eso ahora lo muestro si poner la diapo que había presentado, en las diapos del 80. Okay.
Bueno, vuelvo a decir algunas cosas para ilustrar un poco. Esto es lo que ven en el eco. Y es importante, lo que nosotros miramos en el eco es la movilidad de cada una de las leaflets, que no tenga calcio, que no tenga el RAFE. Estas son cosas muy importantes para nosotros en cuanto a la posibilidad de hacernos la idea que es reparable. La orientación del jet también es importante porque nos dice que algunas de las dos valvas están caídas. Y lo que encontramos en quirófano es esto. Esta es la válvula, no tiene calcio, alta movilidad. Cuando la exprimimos a los costados van a ver que una de las dos está más caída. Eso es el origen de... ¿Ven esta que está más caída que esta? Ese es el origen del prolapso. Eso es lo que vemos en correlación. Así que para nosotros es muy importante la imagen porque estamos acostumbrados a ver la correlación del eco y la anatomía, porque trabajamos con la anatomía hace muchos años. Entonces, para nosotros es fácil. Entonces, la movilidad de las leaflets, que no hay calcio, no hay refrigerencia, encontramos comúnmente en estos. Y más o menos nos hacemos la cabeza de la posibilidad de reparación. Obviamente esto se ha analizado mucho, la gente de Mayo Clinic ha trabajado mucho, la mayor cantidad de las válvulas bicúspides están fusionadas, comúnmente entre el 70 y el 80% están cerradas, la fusión comisural está entre la izquierda y la derecha, y menos frecuentemente en la no coronaria y la derecha. Así que ese es un escenario que está bastante claro. ¿Qué pasa con las tricúspides? Bueno, estas son las imágenes que vemos nosotros en ecocardiograma, móviles, no hay calcio, y esto es lo que encontramos en quirófano. También para preservar esta válvula queremos ver cuál es la altura de cada una de las leaflets. Acá no hay calcio, está dilatada la aorta, obviamente, pero esto es la primera evaluación que nosotros hacemos y que correlaciona bastante bien con el eco que encontramos, para ver si esta válvula puede ser preservada. Así que esto también lo que encontramos. Y en los casos de ecos previos, cuando hay estas imágenes, también la correlacionamos con lo que encontramos en quirófano. Fíjese que hay un pliegue ahí abajo. Este es el jet que se encuentra en este caso. Sigue habiendo un pliegue en el cuerpo de esta valva. Y cuando vamos a lo que encontramos que hay una cosa de pliegue en este cuerpo que coincide con esto. Así que esta información también nos orienta a lo que vamos a encontrar. Y esta válvula a veces con un puntito simple se puede solucionar. Hace más o menos 10 años que estamos haciendo esto. Es distinta la experiencia con respecto a la plástica mitral, donde es otro approach, es otro escenario. Esto es lo que decía Fernando. La mayoría, hay pacientes que tienen aorta normal, sobre todo en pacientes con válvula bicúspide, pero tienen un anillo ventrículo aórtico dilatado. Uno puede hacer una plástica acá, pero si no se trata el anillo con una anuroplastia externa, esto recidiva al corto plazo. Así que se ha agregado anuroplastias a esto. Obviamente, ustedes se acuerdan, se dilata en la mitral, en el septum de acá, y en la válvula aórtica también se dilata en la zona de la fusión comisural o en la coronaria derecha. La mitroaórtica no se dilata. Así que esto anatómicamente es donde vamos a encontrar los prolapsos. Y se arreglan la válvula y se ponen anillos. Esas son las técnicas modernas con respecto a reparación. Tenemos más o menos 160 casos de preservación, algunas un poco más también de válvulas plásticas aisladas, y estamos bastante satisfechos con los resultados a largo plazo. Es un trabajo que hizo Piccinini y fue publicado en la revista de cardiología, y tenemos incidencias de libertad de reintervención bastante buena a 10 años, con una sobrevida actuarial muy buena. Y la libertad de insuficiencia, fíjense, bicúpidos y tricúpides también son muy estables. Es un otro escenario con la plástica mitral. Son dos cosas distintas, también es una opción. Hay gente joven que le podemos preservar la válvula y hay condiciones muy claras donde podemos ser eficaces en eso. Tratamos de ser bastante conservadores porque, bueno, la válvula aórtica puede ser más traicionera y fallar. Entonces, si hay condiciones claras, gente de 25 años o 30 años que vienen por válvula bicúspides con este escenario, tratamos de hacerlo, pero no forzar. El tema del RAFE que sacamos el calcio no es de todos los días. Gracias, Daniel. Bien, ahora sabemos que el tratamiento de la insuficiencia aórtica pasa por el reemplazo valvular, biológico, mecánico, por la preservación. ¿Alguien piensa en TAV y en la insuficiencia aórtica? Es la última charla de la última sesión, ¿no? O sea, como para cerrar. Si los cirujanos no te sacan corriendo. ¿Lo querían cerrar ellos? ¿Están bloqueando la salida? Muy bien. Entonces, bueno, veamos qué le podemos ofrecer a estos pacientes con insuficiencia aórtica pura. Cuando vamos a ver las guías internacionales, los pacientes con insuficiencia aórtica pura dicen siempre
es cirugía, es cirugía, es cirugía o es cirugía. Y del tratamiento percutáneo en insuficiencia aórtica no se nombra, por lo menos no aparecen en los cuadros de niveles de recomendación con niveles de evidencia. Pero en el texto nombran que el TAVI puede ser considerado en pacientes que no son candidatos para cirugía, o sea, pacientes inoperables. Lo nombran así, no ponen los cuadritos de colores que tanto nos gustan. Pero si ese paciente no puede ser sometido a cirugía, vemos qué pasa con los pacientes con insuficiencia aórtica severa, con criterio quirúrgico que no son operados. Bueno, tiene una mortalidad arriba del 70% a 5 años, con lo cual, con esos pacientes, por supuesto que algo hay que hacer. El tema es que el implantar una válvula en pacientes con insuficiencia aórtica pura es desafiante. Es factible, pero es desafiante. ¿Por qué es desafiante? Porque tenemos factores anatómicos como anillos y senos de Valsalva grandes, como mostraba el doctor Navias recién en las muestras quirúrgicas. Habitualmente pueden tener aortopatía con dilatación de aorta ascendente, con falta de calcificación en ese anillo y en esas válvulas, con lo cual el anclaje de la prótesis que nosotros tenemos que poner por catéter es más dificultoso. Y durante el procedimiento nos podemos encontrar con dificultades o complicaciones, que es la falta de visualización fluoroscópica que habitualmente usamos como marcadores del calcio, usamos el calcio de la válvula aórtica como marcadores. La falta de calcio y la dificultad para anclar puede llevarnos a tener embolizaciones de la válvula o dificultad en el posicionamiento, que ese paciente quede con leak paravalvular, y habitualmente tiene una tasa de marcapasos más alta que los TAVIs que implantamos en pacientes con estenosis aórtica, ya que el calcio en algún punto funciona como un poco protector del sistema de conducción, y para anclar una prótesis sin calcio necesitamos usar un oversizing más importante que lo que usamos en las pacientes con estenosis. Sin embargo, es un procedimiento que se hace. De hecho, las válvulas que están aprobadas para el tratamiento de estenosis aórtica se usan de manera off-label para tratar las insuficiencias, tanto las válvulas balón expandibles como autoexpandibles, que anteriormente se explicaron. Y cuando vemos este registro, que es el registro tal vez más importante europeo de los pacientes con insuficiencia aórtica, por supuesto que no hay trabajos randomizados con este tipo de válvulas en pacientes con insuficiencia aórtica pura, vemos que es un procedimiento que es exitoso en arriba del 80%, que tiene más complicaciones que el TAVI implantado en estenosis aórtica, pero son complicaciones aceptables, digamos, la tasa de complicaciones aceptable. Y comparando el tipo de válvula a implantar, lo que siempre se recomienda es la válvula con la que el intervencionista se sienta más cómodo, porque no hay diferencias grandes comparando balón expandibles como autoexpandibles. En el último tiempo se han diseñado válvulas específicas para la insuficiencia aórtica, de cuál es la que está aprobada y está disponible, es la JenaValve. Es una válvula que el trabajo Align-AR, que es un gran trial que se realizó para esto, fue presentado este año incluso. Y este dispositivo diseñado para insuficiencia aórtica pura con mecanismos de anclaje independientes del calcio, demostró que, comparado con la terapéutica estándar, no inferior inicialmente, y cuando vemos los registros de esta válvula implantada fuera del trial, vemos que fueron procedimientos con alta tasa de éxito, tanto así como 98%, con un éxito técnico del 100%, con 0 tasa de insuficiencia aórtica paravalvular y con una tasa de marcapaso más elevada que el TAVI, pero aceptable, menor al 20%. Y es un poco lo que le podemos ofrecer desde lo intervencional. Gracias. Fernando Cura hizo hincapié en la pregunta del doctor Navia, ¿le haces anuloplastia? ¿Ustedes cómo manejan el tema del anillo en la insuficiencia aórtica? Sobre todo en estos pacientes que tienen senos un poco grandes y la evolución marca que la dilatación va a progresar. No, yo creo que esta entidad es una entidad que nosotros no tenemos muchas herramientas. El tratamiento percutáneo es para algunos pacientes particularmente, Rescate, ¿no? pero no se está pudiendo extender. Fíjate que el TAVI tiene ya, no sé, 15, 20 años desde que se comenzó, y esto todavía sigue en un registro de 200 pacientes. Es algo muy minúsculo. Y yo creo que con un 4-1 hoy yo me voy muy, muy contento. Ya te ganamos en 4 sesiones, lo dejamos uno operar, así que está bien. Bueno, vinieron 2 hemodinamistas para defenderse. Para agregar, nosotros no podemos hacer nada en el anillo. Lo que sí podemos hacer es poner una prótesis con un oversizing importante, o sea, poner una prótesis bien grande para un anillo para que se ancle de una manera con tamaño, básicamente es eso. Y ahí es donde viene la mayor tasa de marcapasos. Eso es lo que podemos hacer. Doctor Pislaru, ¿qué piensa usted?
So this is hard. I think I would reserve this type of percutaneous approach to patients who are really high risk. So somebody we've done some heroics, cardiogenic shock and their severe AR. Going on pump in these patients, it's tricky. So it's not for the faint of heart. So in those cases, you would go. Be prepared that you're going to spend some money on that patient because not infrequently you need a second valve. Sometimes we needed a third valve because the valve keeps migrating, and until you anchor it enough, it's not going to stay there. But you can do it. We don't have the Jena valve. It's been just introduced in the United States. We didn't do any of that. We have some hope about it, but I have zero experience with the Jena valve, so we'll see how it works. Bien, ¿cómo seguimos, Ana? Bueno, contando un poco cómo fue la evolución de este paciente, la evolución fue buena, se encontró asintomático, no tuvo complicaciones en el posoperatorio, se encuentra haciendo actividad física adecuada para la edad y medicado con aspirina, bisoprolol 5 miligramos y rosuvastatina. Este es el ecocardiograma que se hizo un mes después de la intervención quirúrgica. Y ahí vemos en la imagen del eje largo un ventrículo que redujo los diámetros a 56 milímetros el diámetro diastólico, 28 milímetros el sistólico y una fracción de eyección del 65% y libre de insuficiencia aórtica tras la plástica. Así que todo un éxito. Bien, muchas gracias. Me engancho de lo que dijo Fernando, que sacó un 4-1. Me parece que los pacientes que se presentaron hoy, que afortunadamente todos se pudieron resolver, eran pacientes en los que los recibimos para ver si se podía hacer algo. Y les hicimos lo que se pudo. Y me parece que es mucho más inteligente mandar a los pacientes cuando hay muchas cosas que se pueden hacer y no que los manden a ver si se les puede hacer algo. Son muy distintos. Y muchas veces nos preocupamos por qué mortalidad puede tener Fernando en poner un ATAVI o qué mortalidad podemos tener nosotros operando. Y me parece que viendo un poco las evoluciones, tienen que saber que mucho impacto sobre la mortalidad, más impacto sobre la mortalidad tienen ustedes, que son los que deciden, los que diagnostican y los que deciden cuándo hay que referir ese paciente. Así que yo espero que se hayan podido llevar o se puedan llevar hoy de acá más información sobre cómo seguirlos y cuándo referirlos, que sobre lo que nosotros podemos llegar a hacerles. Bueno. Bueno, voy a cerrar, así los dejo ir, que ya es muy tarde. Les agradezco mucho a los que todavía están acá, al pie del cañón. La verdad que para nosotros fue una sesión súper rica en conocimiento para nosotros también. Y bueno, les agradezco y esperamos verlos prontamente en algún otro evento. Y muchas gracias a todos los sponsors que nos acompañaron.